Sí. Hola, buenos días. No crean todo lo que dice el papel, ¿verdad? El papel aguanta con todo y podemos poner cualquier cosa, ¿verdad? Lo importante es que estamos acá reunidos y como dijo el doctor Camilo Villalta, presidente de la Sociedad de Cirugía de El Salvador, es un honor realmente para nosotros como miembros de la Asociación de Cirugía de El Salvador estar acá con ustedes y ser parte de la de la educación médica continua de cada uno de nosotros, porque el hecho de que esté yo aquí en este podio no quiere decir que yo lo sé todo, ¿verdad? Sé un poquito, probablemente más que ustedes, y es lo que yo les voy a transmitir esta mañana, ¿verdad? El resto ustedes lo van a ir a hacer a las páginas web donde van a estudiar, o a los libros de texto o a las clases también. Pero para nosotros como Asociación de Cirugía es bien importante arrancar la educación médica continua de esta Semana del Médico en esta institución como el Colegio Médico. Así que sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos y como bien dijo el doctor Camilo Villalta, el mes de septiembre vamos a tener un magno evento nosotros como Asociación de Cirugía, que ustedes como estudiantes de medicina, como médicos ya en año social, como médicos internos o médicos residentes o ya médicos ya graduados, deben de apartar esos 2 días para asistir a este congreso. Yo creo que la educación médica continua nunca debe de terminar. Nosotros como médicos siempre estamos en el deber y obligación de estar a la vanguardia, estar preparándonos. El hecho de que ya tengamos una subespecialidad, que hayamos ido a otro lugar, que hayamos estado en Europa, que hayamos estado en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, eso no nos trunca para seguir aprendiendo día con día. 1 hora, 2 horas de lectura diaria es básicamente, debe de ser básicamente nuestro ir y venir de cada día en nuestra formación. Y no solamente, como les repito, siendo ya estudiantes de medicina, sino que nosotros mismos como especialistas y subespecialistas también debemos de estar a la vanguardia, porque si no, esto nos va dejando, nos come el tren y nos volvemos, sí, en especialistas, pero ya especialistas, entre comillas, obsoletos, ¿verdad? La medicina, la cirugía sobre todo, va a pasos agigantados y es deber de cada uno de nosotros prepararnos para dar una mejor atención a nuestros pacientes. Gracias a Dios ahora en El Salvador ya no hay aquello de una medicina antigua, de una cirugía antigua, de procedimientos antiguos. El Salvador afortunadamente está a la vanguardia de todos los procedimientos. Realmente usted no tiene por qué irse a operar afuera. Aquí hay gente capacitada en todas las especialidades para darles un servicio de calidad y calidez a cada uno de nuestros pacientes. Pero también ustedes, que son las nuevas generaciones, el hecho de terminar su carrera, eso no justifica que ya son médicos. ¿Ok? Tienen el papel que van a colgar en su escritorio, en su consultorio o en su casa o donde sea, que yo cuando doy clase les digo, ese título, ¿qué es lo que nos faculta? Es como se recuerda en la película de James Bond, ¿verdad? Es como lo que nos da la licencia para matar, ¿verdad? Ese es el título básicamente. Ustedes ya tienen licencia para matar o para hacer vivir más a un ser humano. Y ese es el objetivo. Y en la medida que ustedes, esa licencia que van a colgar ese día aventuroso en su consultorio o en la sala de la casa de la mamá, ¿verdad?, van a justificar cada día más el poder que ustedes tienen para seguir aprendiendo. Y les felicito porque ahora es sábado. Muchos de ustedes probablemente están posturno. Muchos de ustedes de aquí están pensando en que tienen que volver a su casa si son del interior del país, que han estado aquí toda la semana en una tutoría por colegas zánganos que les han hecho la vida imposible, ¿verdad? Porque les han sacado sus árboles genealógicos, más bien ustedes se los han sacado a ellos, ¿verdad? En su reposo en su casa, ¿verdad? Entonces, pero están acá sentados un día sábado temprano, que probablemente la gran mayoría de sus compañeros, colegas, están tranquilamente esperando los juegos de la Copa América, de la otra copa que estaba haciéndose ahorita, y del Mundial de Francia, que es de mujeres, todo eso, o haciendo otra cosa o descansando, pero ustedes están acá
con el compromiso de aprender un poco más. Tenemos 4 charlas vitales ahora para ustedes, y yo creo que la charla que su servidor les va a ofrecer es un tema muy importante. La enfermedad diverticular es un tema muy importante, es el día con día de las unidades de emergencia de nuestros hospitales, y de hecho también es el día con día muchas veces de nuestra consulta privada ya como coloproctólogos. Pero realmente esta charla va orientada a ustedes, que son el choque en los hospitales nacionales, o muchos de ustedes son residentes de hospitales privados también, que tienen a cargo una unidad de emergencia donde se van a chocar con este paciente. Y ustedes deben de conocer la enfermedad diverticular, porque después de esta mañana, espero en Dios que ustedes vayan con un concepto diferente al que traían hace exactamente un segundo. Así que buenos días y vamos a comenzar. Me voy a hacer para acá porque yo veo la diapo para seguir mejor la charla. Ok, el manejo médico de la enfermedad diverticular, ¿hasta dónde podemos llegar? Hasta dónde podemos llegar es bien importante. ¿Por qué? Porque es una patología que tiene 2 caracteres importantes. Uno, manejo médico, y el otro, manejo quirúrgico. A mí, por el momento, no me interesa realmente el manejo quirúrgico, porque el manejo quirúrgico, para usted, transmitirles más bien el manejo quirúrgico, porque el manejo quirúrgico realmente es para el cirujano especialista, y sobre todo el coloproctólogo. Coloproctólogo, ustedes saben que es el cirujano con entrenamiento en cirugía, especialista en enfermedades del colon, recto y ano. Esos somos nosotros, los coloproctólogos. Para ser un coloproctólogo tuvimos que hacer la residencia en cirugía general y luego una subespecialidad afuera, como cualquier otra especialidad, ¿verdad? 2 años, 3 años, su servidor hizo 3 años y medio de cirugía colorectal afuera, pero igual son subespecialidades dentro de la cirugía, como madre la cirugía. Entonces, la cirugía en el paciente con enfermedad diverticular va a ser la que vamos a hacer nosotros los coloproctólogos o el cirujano entrenado para ello. Pero lo que a mí me interesa ahorita es darles a ustedes las armas y los lineamientos para el manejo desde el punto de vista médico. Médico porque es el paciente de choque que ustedes van a tener, a los que ya tienen una consulta privada, a los que trabajan ya como médicos en el sistema de salud o en el sistema del seguro social, o inclusive, aquí hay muchos internos o estudiantes de medicina que a la larga, cuando los residentes que estábamos nosotros en la residencia, estamos dormiditos tranquilamente, ¿verdad? A las 2, 3 de la mañana, el interno es el que va a ir a atender a aquel paciente con dolor abdominal que llega, es decir, que básicamente el interno es el choque con este tipo de pacientes. Y de esta manera, si ustedes están compenetrados en el manejo y en distinguir un simple y vano dolor abdominal a un paciente con síndrome de intestino irritable o a un paciente que ustedes deben decir, puede ser diverticulitis, puede ser una enfermedad diverticular complicada. Este paciente lo veo diferente a aquel paciente que yo ya he visto con un simple dolor abdominal. De tal manera que eso es lo que yo necesito que ustedes, al terminar mi charla, sepan. Saber aquel paciente que ustedes deben de decir, no hombre señora, mire, tómese una buscapina y ahí venga como a las 4 de la tarde después, ¿verdad? Y probablemente sea una diverticulitis en fase ya complicada, que va a ser un abdomen agudo, y la señora justamente va a llegar a las 4 de la tarde, tal y como ustedes les dijeron, pero con un abdomen agudo, con un abdomen séptico, con un abdomen en tabla, que cuando ustedes vean eso van a decir, Dios mío, la regué, ¿verdad? La regué. Y esto, de acuerdo, en cualquier profesión, un arquitecto o un ingeniero ve esta pared, y vengo yo como dueño que le dije que me hiciera esta pared, y yo le digo, mire, arquitecto, no me gusta, hágame la columna que venga para acá. ¿Qué hace el arquitecto? Llama al maestro de obra, ¿verdad? Mira, botame esta pared porque al maestro no le gusta, así que se la vamos a hacer con la columna para acá. Tranquilo, no pasa nada, ¿verdad? Pero un error nuestro, un error de diagnóstico nuestro, un abdomen agudo que lo hagamos pasar por alto, puede costarle la vida a ese paciente,
Y en estos dorados tiempos, acuérdense que no solamente la vida de ese paciente puede costarle, que eso sería muy grave, pero ustedes también pueden irse a echar una vacacioncita pagada, con gastos pagados, a algún penal del Salvador. ¿Verdad? Eso es bien importante también que lo tengamos en cuenta. Oiga, que ya el paciente, no, el doctor se equivocó, ¿verdad? Ay, pobrecito. Fuera bonito que fuese así, pero atrás de ese paciente hay muchas personas que le van a asesorar y van a decir, no, mira, aquí la regaron, aquí hicieron esto, y ponen un abogado y Dios guarde, ¿verdad? Así que ese es uno de los objetivos de esta charla también. La enfermedad diverticular del colon y la diverticulitis son patologías que tienen una elevada prevalencia en nuestro medio, un motivo de consulta muy, muy importante. Y su incidencia ha ido en aumento en las últimas décadas hasta convertirse en la quinta patología gastroenterológica más importante en términos de costos sanitarios directos e indirectos en los países como el nuestro, ¿verdad? Es decir, costos indirectos y directos se refiere a aumento del uso de antibióticos, aumento de las hospitalizaciones, probablemente por malos manejos. Probablemente por mal manejo o un manejo muy corto en el periodo de choque, de consulta de nuestro paciente. Porque si hacemos un diagnóstico diferencial adecuado, que después lo vamos a ver, nosotros estamos dándole un manejo inmediato a nuestro paciente y probablemente es una diverticulitis inicial y estamos manejándolo desde el punto de vista ambulatorio y volvemos a lo que decíamos acá, los costos sanitarios. Es diferente un paciente ambulatorio a un paciente ingresado, ya sea del sector público y ya no se diga del sector privado. Dada la elevada prevalencia, la potencial gravedad de las complicaciones importantísimas, lo que hemos estado hablando, y los altos costos sanitarios que genera, es fundamental el conocimiento de estas entidades para optimizar el diagnóstico, manejo y tratamiento, lo que hemos estado charlando. Importante, ya estamos acá dentro de la clasificación, el 70-80% de los casos de enfermedad diverticular, importantísimo, son asintomáticos. Es decir, que es un paciente que cursa con un medio dolor o con nada, o que hacemos el diagnóstico de enfermedad diverticular al azar, por alguna otra cosa. Vengo, doctor, a que me examine el colon porque leí en el periódico del día domingo que el cáncer de colon está por ahí, que es silencioso y yo me quiero hacer un estudio. ¿Y tiene algún síntoma, señora o señor? No, aquí estoy tranquilo. No, ¿le ha dado algún dolor, alguna cosa en su patrón defecatorio, flatulencia, no sé qué? No, nada, doctor, simplemente quiero saber si no tengo cáncer de colon. Le mandamos un simple y triste y vulgar enema varitado y ahí le salen divertículos, ¿verdad? Es decir, que puede ser un diagnóstico que jamás le ha dado ni le va a dar al paciente un síntoma. Es decir, estamos ante una diverticulosis. Ahora, habitualmente se diagnostican en exploraciones realizadas por alguna otra indicación, lo que estamos hablando, o al azar, y este tipo de diverticulosis se denomina enfermedad diverticular no complicada asintomática. Vamos a ir viendo varios conceptos. Este es el primero de ellos, ¿verdad? La enfermedad diverticular no complicada asintomática, es decir, una enfermedad diverticular que cualquiera de nosotros en este momento podría tener sin ningún síntoma. Generalmente cuando la diverticulosis presenta síntomas, estos son muy poco específicos y aquí venimos ya a hacer un poco de diagnóstico diferencial con el famoso síndrome de intestino irritable, que son los síntomas y signos inespecíficos de las enfermedades gastrointestinales. Y esto es bien importante, destacando episodios de dolor cólico a la cabeza, enfermedad diverticular o con diverticulitis debe de doler, o sea, si no, no es diverticulitis, sino que es una diverticulosis, ¿verdad? Como ustedes como yo se los he mencionado. Suelen empeorar con la ingesta, es decir, con las comidas, hay flatulencia y hay cambios en el ritmo para evacuar, ya sea estreñimiento o diarrea, ¿de acuerdo?
En estos casos se habla de enfermedad diverticular no complicada, pero sintomática. Importante, ¿verdad? Que hagamos la diferencia. Aquella enfermedad al azar, ¿verdad?, que nunca ha causado malestar, la diverticulosis, y ya esta enfermedad, ya esta diverticulosis, con síntomas generales, como el síndrome de intestino irritable, es decir, con síntomas parecidos a eso, cólico, dolor, flatulencia, etcétera, pero entonces vamos a estar hablando de enfermedad diverticular no complicada, pero sintomática. El 10 al 25% de los pacientes con enfermedad diverticular presentan complicaciones. Hablamos entonces de enfermedad diverticular, como mencionábamos, complicada. La complicación más frecuente es la diverticulitis aguda, que consiste en la inflamación de dichos divertículos. Me podrán decir, doctor, mire, está hablando tanto de divertículos, complicados, no complicados. ¿Y qué es realmente un divertículo? ¿A dónde se presentan los divertículos? Les sugiero, aparte de lo que les voy a comentar, porque no es el objetivo de esta conferencia, ir a chequear un poquito lo que es la anatomía del colon, ¿de acuerdo? Porque ahí está el origen de este tema, ¿verdad? No es mi objetivo ahorita venir a hablar de anatomía del colon, sino que mi objetivo es que quede claro este tipo de enfermedad, que es justamente, preferentemente, de colon sigmoides, que eso es bien importante. De ahí el nombre, la sigmoiditis, ¿verdad?, que eso es bien importante como término también quirúrgico que podamos tener. Los pacientes con diverticulitis aguda pueden presentar problemas añadidos como abscesos, perforaciones, ¿dónde iba? Fístulas y estenosis. Es decir, que estas ya son complicaciones puras de la enfermedad diverticulitis aguda. Además de la diverticulitis, el paciente con enfermedad diverticular puede tener hemorragia. Es decir, que la enfermedad, por decirlo madre, es, Dios mío, ayúdenme porfa, es la enfermedad diverticular, siendo la diverticulitis ya una complicación y la hemorragia otra complicación, ¿de acuerdo? Que nos quede claro esos conceptos para que no nos confundamos. Esta es habitualmente autolimitada, ¿qué? La hemorragia, ¿de acuerdo? Son autolimitados en la gran mayoría de casos, pero existe también casos graves con una repercusión hemodinámica, es decir, puede haber hasta un shock hipovolémico severo, que haya necesidad de estos pacientes de inclusive una reanimación importante. Y ahí realmente se comporta como la causa más frecuente de sangramiento de tubo digestivo inferior en el adulto anciano. Bien importante otro concepto que quiero que les quede en mente. Pensar en aquel paciente añoso con un sangramiento importante, masivo, por favor no vayan a decir, este señor tiene hemorroides, ¿de acuerdo? O este señor tiene una fisura anal. No, hagan el diagnóstico casi seguro de una enfermedad de un diverticular con una complicación hemorrágica, ¿de acuerdo? Y ese paciente usualmente no les va a importar hacer un diagnóstico en ese momento, sino que les va a importar hacer una reanimación. ¿Por qué? Porque se está tratando de un paciente que probablemente está teniendo un shock hipovolémico causado por esa hemorragia. Bien, en cuanto a la diverticulitis aguda, aunque la prevalencia exacta de esta complicación no es del todo conocida, se ha estimado que hasta el 20% de los pacientes con diverticulosis demostrada radiológicamente, recuérdense que es un estudio, es una enfermedad que debemos de sellar el diagnóstico con estudios de gabinete. Estudios de gabinete desde una simple enema maritado en un paciente con diverticulosis a una tomografía, como es el método diagnóstico radiológico más utilizado y que deben de utilizar ustedes para hacer y precisar un diagnóstico adecuado, el TAC. Entonces,
no camina. El espectro clínico de la diverticulitis es muy amplio, incluyendo desde formas leves hasta cuadros graves con riesgo vital. Es decir, la diverticulitis se les puede presentar con un simple y llano dolorcito abdominal a nivel de la fosa ilíaca izquierda, ¿verdad?, a un problema agudo, severo, con riesgo vital, una peritonitis fecaloide causada por una diverticulitis perforada, ¿de acuerdo? La microperforación puede permanecer muy bien localizada gracias a la grasa pericólica y al mesocolon, dando lugar a un pequeño absceso pericólico. Es decir, que este es el tema, maestro, este es el tema fundamental de la microperforación que sucede para hacer un absceso pericólico. Es decir, que este es el origen exacto de una diverticulitis. ¿De acuerdo? La microperforación del divertículo. Un concepto importante que debemos de manejar. Las perforaciones libres causantes de una grave sepsis abdominal son, ay Dios santo, son posibles, pero afortunadamente son poco frecuentes. Esto es bien importante también, que aparte de que ser una enfermedad dramática, las complicaciones son poco frecuentes y muchas veces las limitamos a una diverticulitis aguda, pero no complicada. Eso es bien importante. Ya esto, pues, una sepsis abdominal, lógicamente la perforación es importante, que está comprometiendo una buena porción probablemente de nuestro intestino, del sigmoide sobre todo, y que les está causando una gran perforación con las consecuencias sepsis abdominal. Se define como diverticulitis aguda, entonces, no complicada, aquella en la que solo existe un engrosamiento de la pared del colon, es decir, que todo esto va a ser dado por importante en el diagnóstico, como les digo, y es importante que esto lo vamos a ver dado por un estudio de gabinete y sobre todo una tomografía o una ecografía, pero la cabeza, todo eso es dado por un proceso importante inflamatorio a nivel pericólico. No sé qué pasa con esto, o yo aprieto mal o... Ahora, dijimos que la prueba radiológica importante que debemos de tener en cuenta todos para la diverticulitis, ¿cuál es? La tomografía. ¿Y la tomografía qué nos va a arrojar? En primer lugar, aumento de las trabeculaciones de la grasa, presencia de elementos diverticulares, lógicamente, y algo muy importante, engrosamiento de la pared colónica arriba de los 4 milímetros. Importantísimo ese dato también. Lógicamente, este tema, el radiólogo muchas veces se los va a dar, pero también está en la obligación nuestra saber leer una placa de este tipo, sobre todo una tomografía de este tipo. Muchas veces decimos, no, me seguiste radiólogo. No, también ustedes, su entrenamiento y sobre todo aquellos que están en un hospital donde hay un servicio de radiología, desen siempre unas vueltecitas, pregúntenle a la técnico, mira cuándo van a hacer enemas varitados, mira cuándo hay una tomografía por sospecha de divertículos. Es interesante que se den estas vueltecitas para que ustedes también tengan una formación más completa, ¿verdad? Y de ausencia, lógicamente, de abscesos, fístulas o perforaciones. Estamos hablando de diverticulitis no complicada. Ahora, pero también igual, como la no complicada, hay diverticulitis complicada, y eso es lo que vamos a ver ahora. Es aquella forma clínica que va más allá de lo que hemos estado hablando hasta ahorita, ¿verdad? Y volvemos a la clasificación. Habitualmente se emplea para distinguir los diferentes grados de diverticulitis en la clasificación de Hinchen. Importantes conceptos que también necesito que ustedes los revisen detenidamente en casa. ¿Qué estratifica? Esto nos va a aportar cómo está el estado clínico de nuestro paciente. Y para el caso, para clasificar una diverticulitis complicada en los grados 1, 2, 3 y 4 de Hinche, debemos de hacer una tomografía. Eso es básico para hacer el diagnóstico diferencial del grado de
complicación diverticular que están teniendo en ese momento. Y se los menciono: grado 1, 2, 3 y 4 de Hinching. Grado 1, un absceso pericólico menor de 5 centímetros, es decir, que está en el espacio pericólico importante. El absceso a distancia o mayor a 5 centímetros puede ser pericólico o paracólico, o a distancia en la fosa pélvica, por ejemplo, pero importante el tamaño. El grado 3, Hinching 3, una peritonitis purulenta por la ruptura de un divertículo es importante. Y la peritonitis fecaloide, es decir, su nombre mismo lo dice, es un paciente con heces diseminadas en toda la cavidad abdominal. Este tipo de problema eventualmente lo podríamos evitar con un buen diagnóstico diferencial y con un buen tratamiento. El cuadro clínico se caracteriza por, ya lo hemos estado mencionando durante toda la charla, pero nada más se los menciono: dolor en la fosa ilíaca izquierda en un casi 100%, fiebre casi en un 100%, estreñimiento y leucocitosis. No obstante, las características clínicas son variables, ya que aproximadamente el 25% de nuestros pacientes pueden presentar diarrea, podemos encontrar náuseas, podemos tener vómitos, inclusive patología urinaria por la cercanía del sigmoides hacia el uréter, ¿verdad? O también una complicación de una diverticulitis fistulizada. Muchas veces ya han escuchado ustedes probablemente las fístulas colovesicales, causadas a la cabeza por diverticulitis perforada. Igualmente puede tener también la fiebre y la leucocitosis en estados normales, y esto es especialmente frecuente en enfermos con algún grado de inmunosupresión, VIH, tratarse en pacientes trasplantados u oncológicos. Importante la tasa de diagnóstico erróneo utilizando únicamente el examen físico es del 34%, un índice alto. Y el diagnóstico diferencial, para mencionar nada más, ¿verdad?, incluyen múltiples patologías, destacan pues la apendicitis, torsión del apéndice epiploico, sulcus perforado, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, colitis isquémica, cáncer de colon, importantísimo, colitis pseudomembranosa, enfermedad pélvica inflamatoria, embarazos ectópicos, torsión ovárico, adenitis, mesentérica, infección de vías del tracto urinario y cólico nefrítico. Para los que estamos en el campo todavía de hacer historias clínicas, aquí tienen un ensayo bien importante, ¿verdad?, para hacerla, ¿verdad?, de toda la patología que ustedes deben de hacer un diagnóstico diferencial. Pero estoy seguro que después de haber visto esta patología, más bien esta diapositiva, ustedes van a tener en cuenta, pensar en el tema de enfermedad diverticular. Ah, no, es infección de vías urinarias, señora, ahí tómese Bactrim, están dando ahora modernamente, ¿verdad?, un antibiótico que me recuerdo en mi época de externado, teníamos un jefe de servicio que era ganadero, y antes de llegar al servicio el señor llegaba y pasaba a ver a las vacas, y casualmente siempre llegaba con aquellas botas ad hoc 5000 a veces, ¿verdad? No sé si muchos de ustedes que se han vuelto de moda también últimamente, ¿verdad? Llegaba con mozotes y estiércol en los zapatos, y entonces el señor era bien característico porque a todo decía, tal vez una señora que estaba con tos purulenta, porque él miraba muchas cosas de pulmón, ¿verdad?, expectoraba y les daba su palmopercusión, era un señor que tenía una mano como de este tamaño, ¿verdad? Entonces cada pencazo en la espalda le sacaba medio pulmón a la gente, ¿verdad? Entonces los pacientes, cuando lo miraban entrar al servicio, nadie tosía porque ya sabían que el maestro le iba a pegar su cachimbazo y los iba a hacer toser a la fuerza. Y entonces el señor, lo que les quiero contar con el famoso Bactrim, ¿verdad?, él decía: mire doctor, digamos al residente o algo, ¿no?, mire doctor, dele Bactrim, porque él acentuaba la palabra, ¿verdad?, dele Bactrim doctor, decía, dele Bactrim doctor, mire, yo a mis vacas, así, literalmente, yo a mis vacas los veo así y yo les doy Bactrim, y mire, 2 días después ya las veo correteando, dando leche y todo, así que dele Bactrim doctor. Así que como que el Bactrim últimamente he visto, yo les digo este comentario, porque no sé por qué, he estado viendo, yo trabajo también en el Hospital Nacional Sacamil, y
he visto muchas referencias y todo eso de las unidades de salud manejado con Bactrim, ¿verdad? Y realmente sí, ¿verdad? Probablemente, si no hay más nada y ustedes saben que necesita algún antibiótico y tienen Bactrim, denle Bactrim, ¿verdad? Pero si tienen algún otro antibiótico, creería yo, oportuno cuando esté indicado, dar un antibiótico, creo yo, más, entre comillas, millennium, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ok. Qué palabra clave ahora, ¿verdad? Hay que saber. Miren, yo vengo casi de celeste. Ok, sigamos. Para poder aplicar el tratamiento ambulatorio, esto es bien importante, recuérdense que a mí me interesa el tratamiento ambulatorio, ¿verdad? Presenta como condición la realización de alguna exploración que nos haga un diagnóstico adecuado, y a la cabeza pues es una tomografía o una exploración ya puramente física. La ecografía pues les va a ser de utilidad, a donde van a ver todo este tipo de situaciones. Importante, lo que yo me interesa es que llevemos en claro que la tomografía abdominal, inclusive pélvica, es de poder importante. Cualquier cosa puede faltar en la clasificación de un paciente con enfermedad diverticular, pero la tomografía es algo muy importante. Y afortunadamente no es como antes. En mi época de formación, hablar de tomografía era como que hablar cosas del espacio, ¿verdad? Ahora ustedes tienen acceso a la gran mayoría de hospitales a una tomografía, y si no, a manera privada, con costos, creo yo que bastante razonables. Ahora, las formas, por favor, ¿me ayuda? Ya casi termino, son 2 minutos más y termino. Importante, ¿verdad? El tratamiento de las formas leves consiste en dieta líquida, antibióticos, y se los voy a mencionar rapidito, ¿verdad? Porque ya me extendí un poco del tema, o sea, me apasiona estos temas, ¿verdad? Y no por dárselos, sino que yo fui producto de una diverticulitis perforada Hinchey 3, ¿verdad? Que me hicieron una hemicolectomía izquierda, aquí donde me ven, hace exactamente 4 años y medio. Entonces, ¿por qué? Por el mal manejo clínico del especialista, diciendo y no queriendo aceptar que tenía diverticulitis, ¿verdad? Con 3 ingresos previos, ¿verdad? Con 4 o 5 días intrahospitalario, con ciproxina y metronidazol endovenoso, pero yo decía, no, me quiero operar, y tenía una circunstancia específica y decidí operarme, ¿verdad? Laparoscópicamente me quitaron alrededor de 25 centímetros de todos mis sigmoides, ¿verdad? Y gracias a Dios aquí estoy contando el chiste y hablando cada día mejor de la enfermedad diverticular, ¿de acuerdo? O sea que yo conozco realmente en carne propia el tema de enfermedad diverticular, diverticulitis perforada. Importante el tratamiento ambulatorio, ¿verdad? Como dijimos, hay el soporte familiar, es decir, ¿quién va a cuidar a nuestro paciente? Importante para manejo. Si es un viejito que usted llegó con alguien, con la sobrinita de 12 años al hospital, mejor ingrésenlo y contrólenlo, porque ahí van a tener y le dan el día siguiente el alta si quieren, pero va a haber una supervisión más importante para nuestro paciente. Y se considera que el tratamiento ambulatorio representa una reducción de los costos hospitalarios, una mejor calidad de vida porque el paciente va a estar afuera, pero ustedes deben de saber qué paciente van a mandar a su casa. Y las formas graves igualmente, es el mismo manejo, lo único que el manejo es antibiótico-terapia endovenosa. ¿Y qué antibióticos vamos a usar, doctor? Cualquier antibiótico en la enfermedad diverticular puede faltar. ¿Cuál no debe de faltar? El metronidazole. Metronidazol 500 miligramos endovenoso cada 8 horas, importantísimo. Yo personalmente uso la ciproxina también, 0.2 gramos cada 12 horas, y hay que proteger al pacientito también porque el metronidazol es un buen bombazo con protectores gástricos. Ese es el manejo, y suspender lógicamente la vía oral para evitar la presión y la translocación bacteriana. Ese es el paciente y el manejo del paciente ingresado. A ese paciente ambulatorio, ciproxina oral, metro oral, o simplemente comencemos con ciproxina oral, 500 miligramos cada 8 horas. Dar un antiespasmódico, yo uso la trimebutina, ¿verdad? Cada 8 horas, para mencionar un nombre, puede ser el Muvet
S, por ejemplo, cada 8 horas, excelente medicamento, ¿verdad? O la trimebutina simple también, cada 8 horas también, ¿verdad? Esos deben de acompañar al manejo ambulatorio de la enfermedad diverticular, de tal manera que el antibiótico es parte de ese manejo. Y lógicamente no vamos a hablar, no es mi objetivo hablar ahorita de las complicaciones que ya vamos a ser manejadas por nosotros los especialistas, pero es importante que ustedes las consideren: abscesos, fístulas y obviamente una peritonitis, ¿verdad? La obstrucción intestinal, como es también por estenosis, por el aumento del diámetro del colon, que también le va a dar, pero afortunadamente es autolimitada. La estenosis también, ¿verdad? Pero son condiciones que ya no les va a tocar manejar a ustedes, sino que ese ya es cuento ya justamente del cirujano. La fístula también, ¿verdad? Los flemones, que usualmente van a ser las fístulas colovesicales, que igualmente ya es un manejo quirúrgico, que no es el objetivo de esta charla. Cuando doy esta charla para residentes, pues así, de cirugía sobre todo, ahí sí nos metemos ya en este tipo, técnica quirúrgica, opciones quirúrgicas, terapéuticas, que Dios mediante, alguna vez, primero Dios, se las voy a dar a más de algunos de ustedes. Igualmente, pues acá tenemos las fístulas colovesicales que mencionábamos, ¿verdad? Y estas complicaciones se pueden diagnosticarse por TAC, ¿verdad? Y esto es, que les quede también, lo que les quiero yo transmitir es que les quede que el estudio radiológico de excelencia y que no debe faltar en hacer diagnósticos diferenciales para este tipo de pacientes y clasificarlo en la tomografía. Los hallazgos que vamos a tener, las hemorragias que ya lo hablamos, ¿verdad? Importante nada más que la colonoscopía, otro dato importante, la colonoscopía está contraindicada en la diverticulitis, ¿de acuerdo? Eso es bien importante, ¿verdad? La colonoscopía la vamos a usar para las complicaciones hemorrágicas de enfermedad diverticular complicada con hemorragia, ¿verdad? Diverticulitis hay que esperar por lo menos 3 meses para hacer una colonoscopía. ¿Y cuál es el objetivo? No hacer diagnóstico diferencial, no hacer diagnóstico de diverticulitis porque ya lo tengo. ¿Cuál sería el objetivo? Porque muchas veces en estas marañas de colon está oculto, ¿qué? Un cáncer de colon. De tal manera que ese es el objetivo, no hacer diagnóstico porque ya lo tengo, sino que es el diagnóstico diferencial de cáncer de colon. Eso es bien importante para la cabecita. Y bueno, en conclusión, pues todo lo que estamos mencionando, ¿verdad? La radiografía de tórax para ver si no hay gas, la radiografía de abdomen también, ¿verdad? Para ver, la tomografía para hacer un diagnóstico importante, las ecografías, ¿verdad? El tratamiento que ya lo mencionamos, ayúdenme. Muchas gracias y les recuerdo, 19 y 20, congreso. Aparten estas 90 bolitas, dejen de ir a Chapultepec porque ahí se pueden ganar una pillada, así que mejor aparten estas 90 bolitas para ir al Congreso Internacional de Cirugía y ahí les esperamos, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias.